¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político-Económico en una semana que ha tenido nuevamente como tema más importante a nivel nacional lo que tiene que ver con la discusión de la ley de leyes, el presupuesto del 2019, con un acalorado debate en la Cámara de Diputados que ayer tuvo como epicentro por parte de un grupo de manifestantes uno de los episodios realmente más lamentables de los últimos tiempos, muy parecido a lo que fue la discusión de la reforma previsional al final del año pasado, porque realmente son situaciones que están muy lejos de lo que tiene que ser una institución que está simplemente discutiendo una de las leyes más importantes que implica la asignación de recursos para determinadas áreas y también la defensa de determinados intereses por parte de las distintas provincias que, por supuesto, tienen que darse en un marco republicano, tal cual está estipulado en la Constitución argentina. Está claro que la República Argentina vive un panorama muy sombrío para esta última etapa del año y seguramente para el comienzo del 2019, en lo que va a ser un año electoral que va a estar marcado justamente por el rumbo económico. De todas formas, comienzan a verse algunos datos que pueden llegar a motivar alguna recuperación en algunas áreas en particular. Quizás el sector agropecuario puede llegar a ser un impulso muy importante de cara a lo que va a ser una nueva cosecha y al mismo tiempo este tipo de cambio que ha sufrido una devaluación tan alta puede provocar una mejora en algunos aspectos en lo que ha sido una balanza comercial desfavorable, casi diría de forma continua durante el gobierno del presidente Macri, porque por primera vez en mucho tiempo la República Argentina tiene ese dato positivo, claro, en la relación a lo que tiene que ver con la comparación del año anterior, pero también permite pensar en una probable recuperación en los próximos meses a partir de este tipo de cambio que está controlado con una decisión por parte del Banco Central que implica secar la plaza de pesos, sobre todo ofreciéndole una tasa realmente altísima a los bancos que implica limitar un poco la compulsa desenfrenada por la compra de dólares. Todo esto, claro, puede llegar a provocar que estas LELIQ, esta nueva bomba, como fueron en su momento las LEVAC, puede terminar explotando y algunos están incluso marcando lo que fue un panorama muy complejo que tuvo que resolver el gobierno del doctor Alfonsín al final del 88 y al principio del 89 y que marcó obviamente luego un desconocimiento de la deuda que tuvo la Argentina y también lo que fue el plan Bonex, aquellos bonos del Estado que implicaron obviamente un salto al vacío porque la Argentina ya no tenía forma de cubrir ese problema de deuda tan continuo que se estaba generando. Muy parecido a lo que ocurre en la República Argentina hoy. Quizás sea el mayor desafío que tiene el gobierno nacional de cara a lo que va a ser este fin de año, muy probablemente marcado por una importante cantidad de manifestaciones. Ya la propia CGT ha anunciado un nuevo paro, en este caso de 36 horas, y todo esto en un marco de un debate a nivel nacional entre los distintos representantes del pueblo, los diputados y los senadores, que evidentemente está teniendo una marcada agenda por parte de lo que es el ajuste que implica asumir lo que el Fondo Monetario Internacional está marcándole a la gestión del presidente Macri. En el plano municipal hemos tenido en la semana el retorno al sillón de Aufranc del intendente José Luis Freire, que me parece que ha tenido una gestión muy buena en términos de lo que significa las dificultades con la problemática de la crisis económica y además
que le ha tocado por primera vez estar en una situación muy adversa en términos de lo que implica gobernar un municipio como Venado Tuerto con gobiernos provinciales y nacionales de distinto signo partidario. Desde ya que el desafío más importante que creo que tiene el intendente en este momento es mantener el ritmo de obra pública en la ciudad, que ha sido realmente muy intenso, y más allá de la necesaria modificación del ritmo, que tiene que ver además con las dificultades económicas y financieras que atraviesan no solo la Municipalidad de Venado Tuerto, sino diversas municipalidades de la provincia y también en distintos puntos del país, puede llegar a proyectar nuevamente su figura como para que desde el propio sector del partido gobernante, desde el justicialismo, lo vean nuevamente como el candidato casi natural para tratar de mantener la intendencia a partir del año próximo, y que ese sea justamente el camino casi insondable que tiene que tener el justicialismo si es que pretende continuar gobernando la ciudad. Sería el cuarto mandato consecutivo del intendente en la ciudad de Venado Tuerto, algo que no ha ocurrido desde el comienzo de la recuperación democrática en 1983. Enorme desafío para el intendente, pero también para un sector de la oposición liderado por Juan Ignacio Pellegrini, que sería el candidato a ser quien pueda llegar a tener chances de imponerse en las elecciones en el año próximo. Hay muchos que advierten que quien podría ser el candidato sería el joven edil del radicalismo Leonel Charela, teniendo en cuenta que concluye su mandato y que si el radicalismo tuviese como candidato a Juan Ignacio Pellegrini, podría perder un lugar en el Consejo Deliberante. Me parece que es una lectura política que impone algunos recaudos, porque realmente si eso simplemente modificaría quien sea el integrante de una banca en el Consejo, el lugar lo pasaría a ocupar la socialista Mabel Caula, quien fue la tercera en las últimas elecciones en la forma en que se presentaron Juan Ignacio Pellegrini primero y Santiago Meardi después. No sería lógico pensar que por ese aspecto se modificaría casi lo que ha sido una sucesión natural en cuanto a ocupar un cargo por parte de la oposición, en este caso del radicalismo, quien parece ser obviamente uno de los potenciales candidatos y muy probablemente el ganador de la elección del año próximo. Se vislumbraron en su momento con mayor intensidad estos vientos de cambio en la ciudad. No tanto en este momento, y quizás tenga que ver con la dificultad que tiene el radicalismo de ser parte, por un lado, del Frente Progresista en alianza con el socialismo en la provincia, y por otro lado, el reconocimiento a que integra un frente o una alianza a nivel nacional con el PRO que gobierna el presidente Macri. Y por supuesto que todos los datos económicos en algún sentido forman parte de un complot en la búsqueda de no referenciarse con un gobierno que evidentemente tiene una enorme deuda pendiente con la ciudadanía y que seguramente será la propia impronta lógica del propio radicalismo en la ciudad referenciarse mucho más con el socialismo de la provincia de Santa Fe que con la alianza gobernante a nivel nacional. Me refiero al PRO y a la propia coalición cívica que conjuntamente con el radicalismo integran el Frente Cambiemos. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial. En instantes continuamos con más datos políticos y económicos en esto que es Panorama Político Económico. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial.
de seguridad se trata, Matafuegos Peruca. Es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Continuamos con Panorama Político-Económico y en este programa vamos a tener algunos datos internacionales sobre cómo se ve la crisis económica argentina por parte de los corresponsales que trabajan justamente en nuestro país, pero que tiene que ver con un enfoque que a partir de cierta distancia en la manera de contemplar esta dificultad que atraviesa nuestro país, permite tener probablemente una manera de ver la realidad económica argentina muy interesante. Vamos a compartir este informe. Luego de 12 años de peronismo, el presidente Mauricio Macri llegó al poder en 2015 con la promesa del cambio y los argentinos decidieron girar con él hacia el pragmatismo. Pero luego de una serie de reformas para reducir el gasto público, el fantasma de la crisis sobrevuela de nuevo sobre Argentina. El país ha vuelto a endeudarse, el peso pierde valor y la recesión ya es un hecho. ¿Se debe a la herencia que recibió Macri tras años de una economía subsidiada? ¿Y qué rol juega el contexto internacional? Los sindicatos realizan este martes la cuarta huelga general en los casi 3 años de gobierno de Macri, en medio de una crisis que está elevando el desempleo casi al 10% y la inflación al 42%. Estamos en emergencia, pero vamos por el camino correcto. Con esas palabras, el presidente Mauricio Macri se dirigía hace días solamente a sus compatriotas luego de semanas de incertidumbre económica. Hay un contexto internacional que es poco favorable, cierto, pero Argentina tiene también problemas estructurales, como por ejemplo el elevado déficit fiscal, y todo ello ha acelerado este camino que estamos viendo hacia el ajuste. Y mientras el FMI presiona para liberar más fondos, los sindicatos plantan cara al gobierno con otro paro general. Raúl Llaneza es delegado sindical en el Instituto de Estadística de Argentina. Como tal, combatió durante 9 años la manipulación de las estadísticas públicas del anterior gobierno kirchnerista. Pero su lucha continúa. Este martes adhiere a la cuarta huelga general que enfrenta el presidente Mauricio Macri en sus casi 3 años de gestión. Llaneza expone sus razones. Lo que se generó por la política económica de ajuste del gobierno de Macri es pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, el cierre de las empresas, de las pymes y una caída del salario real que muchos toman alrededor del 12% en este periodo. La Confederación General del Trabajo convocó al paro, pero las corrientes sindicales disidentes también se unen a la protesta. La subida del desempleo del 8,7 al 9,6% en un año, la previsión de un 42% de inflación en 2018 y una reforma de las pensiones que deterioró el poder de compra motorizan la huelga que afecta transportes, correo, tribunales, escuelas, hospitales, bancos, gasolineras, puertos y comercios. La imagen positiva del gobierno ya no es del 51% como el año pasado, pero mantiene un 27% según Sinopsis Consultores. Francisco Tesanos Pinto es empleado de marketing de una multinacional y apoya a Cambiemos, la coalición de Macri. Por eso este martes se subirá a su coche y hará lo imposible para llegar a su oficina. Al país lo sacamos adelante entre todos y de la manera que lo sacamos adelante es con trabajo. Creo que un paro le hace mucho daño
al país y que es un poco hacernos daño a nosotros mismos. Pero otros votantes de Macri están desilusionados con el presidente y aunque se mantienen al margen de la huelga, sufren un deterioro de su economía personal. Ignacio Ramírez, directivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, evalúa esa tercera posición. Cambiemos tenía un contrato, un vínculo con su electorado que era, bueno, estamos pasando un mal momento, pero vamos a estar mejor. Había una idea de aspiracionalidad, vamos a estar mejor en el futuro. Hoy el votante de Cambiemos está decepcionado y siente mucha incertidumbre en relación al presente, pero además es pesimista con relación al futuro. Habrá que ver cómo evoluciona la economía de Argentina dentro de 13 meses, cuando se celebren las elecciones presidenciales. Atraer a los inversionistas. Eso es lo que prometió el presidente argentino Mauricio Macri cuando llegó al poder hace ya casi 3 años. Para ello abrió la economía de su país al capital extranjero. Demasiado rápido, según opinan algunos expertos. El problema es que en este tiempo las inversiones no llegaron al ritmo deseado, pero sí lo ha hecho la competencia. Y por eso muchas empresas se han visto obligadas a cerrar. Gustavo Acuña, Gerardo Chazarreta y Osvaldo Orués fueron despedidos hace un año de una fábrica que producía para Adidas en el Gran Buenos Aires, periferia de la capital argentina. Allí había 660 empleados, pero hace un mes cerró la planta. Con su seguro de desempleo y la venta de productos de almacén, Gustavo mantiene a 5 hijos en una Argentina que sufre su 5ª recesión en 10 años, con un pronóstico de inflación del 42%, la mayor desde 1991. La plata ya no sirve porque no dura, ¿entendés? Y si vos te pones a pensar, tenés una familia numerosa, con lo que vos sacás de un fondo de desempleo no te ayuda para nada. Y nosotros estamos con eso. Ahora cuando se termina el fondo de desempleo, ¿qué hacemos? La fábrica donde trabajaba Gustavo se encuentra en el municipio de Esteban Echeverría. Su alcalde, Fernando Gray, es uno de los jefes municipales de la oposición peronista que dominan el Gran Buenos Aires, donde viven 10 millones de argentinos, un cuarto del total. Tenemos mucha gente despedida, gente que con sus salarios no llega a fin de mes y hemos tenido que ampliar la cantidad de comedores comunitarios, que son comedores asistidos por nuestro municipio, donde la gente va a alimentarse al quedarse sin empleo. Paralelamente tenemos una situación muy difícil desde lo sanitario. El peronismo le reclama a Cambiemos, la coalición de gobierno del presidente Mauricio Macri, que declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad en esos suburbios donde vive la mitad de los pobres de Argentina. El Gran Buenos Aires es el escenario donde se definen las elecciones presidenciales de Argentina y también donde se originan las crisis sociales que terminan impactando en la política del país. Los alcaldes opositores llevaron sus quejas al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano. El gobierno de Cambiemos respondió con un incremento presupuestario de 10 millones de euros. Todos los días en la provincia de Buenos Aires comen 1.700.000 chicos en escuela pública. Nosotros a partir de marzo universalizamos el desayuno y la merienda para primaria y para inicial, garantizándoles a los chicos este servicio. Y lo otro tiene que ver con un refuerzo en los fondos que se transfieren a programas alimentarios. Nosotros tenemos un programa alimentario que llega a 300.000 familias en la provincia. A metros de la casa de uno de los despedidos de la fabricante de Adidas funciona un comedor popular. Este año en Argentina creció 7% la asistencia a estos comedores. Gerardo cuenta que algunos de sus excompañeros concurren a esos centros. Creo que tienen muchos hijos y no consiguen trabajo, no le alcanza la plata por lo que está cobrando el fondo de desempleo, que quedaron sin trabajo, sí, muchos concurren. Y no, capaz que hoy no salen acá porque capaz darían vergüenza. Pero lamentablemente muchos tienen vergüenza en salir, pero... Están pasando muy mal. Y esto es la realidad que estamos viviendo acá en Argentina. La pobreza afectaba al 26% de los argentinos en 2017, pero analistas sociales esperan un fuerte aumento este año. La devaluación del peso argentino lleva a ciudadanos de países vecinos a cruzar las fronteras para comprar más barato en Argentina. Es una imagen poco usual. Miles de chilenos, uruguayos que pasan al lado argentino para cargar combustible, también para comprar artículos de primera necesidad. Vamos a verlo. Nelsa se dispone a hacer sus compras como cada mañana, pero no las hace en su barrio ni siquiera en su país.
La mujer cruza la frontera hacia Argentina y recorre varios kilómetros con el fin de ahorrarse algo de dinero. No nos da para comer sanamente en el Uruguay, no nos da. La verdad que no llegamos a fin de mes con nuestro sueldo. La crisis económica y cambiaria que enfrenta Argentina ha afectado la vida cotidiana en las ciudades fronterizas de Uruguay. Con la cotización de la moneda norteamericana a 40 pesos argentinos, los precios de algunos productos pueden llegar a tener una diferencia de hasta un 60% del otro lado del río Uruguay. Esta situación está afectando directamente a los comerciantes uruguayos. Por eso, el gobierno decidió tomar medidas de protección. La Dirección Nacional de Aduanas determinó que cada persona puede, a partir de ahora, ingresar un máximo de 5 kilos de alimentos hacia Uruguay. Por otra parte, se fijó una rebaja del 24% en los combustibles en puntos de carga ubicados a 20 kilómetros de la línea fronteriza. Y para fomentar el ingreso de argentinos al Uruguay, se estableció una bonificación del 22% a los turistas que paguen con tarjeta de crédito algunos servicios. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez manifestó su preocupación por la situación en Argentina, pero ratificó la solidez económica de su país. Total tranquilidad a la población de Uruguay, está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico. El Uruguay va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región. El equipo económico del gobierno señaló que en comparación con años anteriores disminuyó la balanza comercial con Argentina, por lo cual no puede descartarse que no se registre un impacto negativo para Uruguay. Mientras tanto, el Banco Central intervino para amortiguar la depreciación del peso uruguayo. Alta inflación y desplome de la moneda son los dos males principales que están azotando en estos momentos a la economía argentina, pero también a la turca, dos países que, recordemos, sufrieron una gravísima crisis en 2001. Ahora parece que la historia vuelve a repetirse y el desencadenante ha sido la continua subida de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos. Las colas de niños en los comedores para gente sin recursos son una señal de alarma. Cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas. Los sindicatos y las iglesias quieren llamar la atención sobre esta emergencia y han abierto comedores gratuitos en pleno centro de Buenos Aires. Nosotros no compramos dólares, pero vamos al almacén y el pan subió el doble, la harina subió el doble, lo básico, la leche subió el doble. Por eso hoy nuestros comedores están absolutamente abarrotados. Argentina se ha endeudado en dólares estadounidenses. El peso argentino está en caída libre. En los últimos 12 meses ha perdido el 57% de su valor frente al dólar. La lira turca también está por los suelos. Ha perdido un 44% de su valor en ese periodo. El real brasileño, el 25%. Y en cuanto al rublo, ha caído un 15%. La semana pasada, los bancos centrales de Rusia y Turquía anunciaron sendas subidas de los tipos de interés. En Argentina alcanzaron a finales de agosto el 60%. Está por ver que eso atraiga a los inversionistas. Y ahora hacemos una nueva pausa comercial. En instantes continuamos con más Panorama Político Económico. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva.
Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Continuamos con Panorama Político-Económico y como habíamos desarrollado en el bloque anterior, los enfoques de la crisis económica argentina evidentemente están marcando lo que para muchos es algo inédito en cuanto a la posibilidad que se concrete un marco teórico de los más extraños por lo difícil de lograr, pero obviamente no porque sea algo positivo, porque la Argentina está desarrollando una política económica que ha permitido a que muchos puedan referenciarse a lo que se llama estanflación. Vale decir, un fenómeno completamente extraño que ocurra realmente en la realidad porque implica recesión con una inflación muy alta. La Argentina tiene las tasas de interés más altas del mundo y la quinta tasa de inflación más alta de todo el planeta. Y en un marco recesivo es muy extraño que esto ocurra. No han sido muchos los datos en la historia económica mundial que permitiesen que se reflejara esto que se conoce como estanflación. Vamos a compartir un nuevo informe sobre esta crisis económica que atraviesa nuestro país. Últimamente se está hablando nuevamente del fenómeno de la estanflación. Entonces, lo primero es definir qué es la estanflación. En realidad, técnicamente, estanflación es la combinación de un estancamiento económico con inflación alta. Esto quiere decir es una combinación de alta inflación con alto desempleo y poca actividad económica. En realidad, la palabra estanflación viene de su palabra similar en inglés, que es stagflation, de stagnation, que es estancamiento, y inflation, que es inflación. Realmente esta combinación no es la más cómoda desde el punto de vista de política económica. En política económica estamos más acostumbrados a que cuando crece la economía, hay mucha demanda, entonces hay crecimiento económico y menor desempleo acompañado de incremento de precios porque todo el mundo quiere comprar. Por el contrario, la recesión económica está asociada con baja inflación. Es por eso que la combinación de estancamiento con inflación es menos usual. En realidad, hoy en día el problema de la estanflación no es un problema importante en los países emergentes, sino fundamentalmente en los países desarrollados. Los países emergentes lo que tenemos es inflación alta, es cierto, en muchos países, debido al incremento de los precios del petróleo y debido al incremento de otros precios de materias primas, pero está siendo acompañado de un crecimiento robusto y en consecuencia no se podría definir de ninguna manera como estanflación. El problema de la estanflación o la amenaza de la estanflación estos días está más en los países desarrollados, donde no se termina de salir completamente de la crisis de los últimos años y al mismo tiempo la inflación está aumentando. Las situaciones de esta inflación normalmente se producen por incrementos en los costes, es un fenómeno de oferta, es decir, al aumentar los precios del petróleo aumentan los precios del transporte, de la energía y en consecuencia aumentan todos los precios y esto hace que baje la demanda y la economía de alguna manera se estanque. Ahora, de cualquier manera, sí hay un cierto acercamiento a una situación que se podría definir como estanflación en los países desarrollados, pero no en la magnitud que se produjo en los años 70 y 80 con los shocks de petróleo, con lo cual es una cierta amenaza, pero no creo que deba preocuparnos excesivamente de momento, a menos que la incertidumbre política, por ejemplo, en el Medio Oriente, lleve a continuos incrementos de los precios de petróleo, en lo cual esto se podría convertir en un fenómeno de estanflación un poco más serio. Noticias de la economía con María Camila Hernández. María Camila, buenas noches. Vamos a empezar hablando de Argentina. La inflación alcanza un nuevo récord en ese país latino. Así es, Ángela, la cifra para septiembre fue de 6,5%, la más alta en lo que va del 2018 y una de las más elevadas desde la crisis del 2002. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación aumentó un 40,5% en 12 meses y acumuló un aumento de 32,4% entre enero y septiembre. El dato interanual está muy cerca del acumulado del 40,9% durante el 2002, que fue la plena crisis de este país. La economía argentina ha sido una de las más
más afectadas por el fortalecimiento del dólar este año, que se ha valorizado un 96,3% con respecto al peso argentino en lo que va del 2018. Según le dijo a EFE el economista Ignacio Carballo, esta elevada inflación de septiembre es un coletazo de la crisis de hace unos meses y él considera que comenzará a bajar. Carballo afirma que las medidas del Banco Central y el pacto con el FMI han contribuido a disminuir la especulación, pero pone en duda las medidas restrictivas para el año que viene. Oigamos. Estamos ingresando en un año electoral. Entonces, ¿qué va a pasar con esa regla histórica de que en años electorales el gasto público se incrementa o no se puede reducir? Bueno, en el peor de los casos, no puede pensarse algo de la magnitud de la crisis del 2001. En cambio, a China parece que le va mejor. Se conocieron las cifras en el tercer trimestre de crecimiento de este año. No, al contrario, tampoco son muy alentadoras las cifras porque el gigante asiático registró su menor crecimiento trimestral desde el 2009. Precisamente durante la crisis financiera global. La economía china creció 6,5% en el tercer trimestre de este año, por debajo del 6,6% que se pronosticaba para este periodo y por debajo del 6,7% del trimestre anterior, según informó la Oficina Nacional de Estadística. Las autoridades chinas hicieron declaraciones coordinadas para tranquilizar a los mercados, pero lo cierto es que la industria china se está ralentizando y la demanda interna está bajando. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles recortaron su producción en un 10% debido a que las ventas en septiembre experimentaron la mayor reducción en unos 7 años. Aunque el gobierno chino está implementando medidas para incentivar la inversión y ayudar a las empresas con problemas financieros, algunos analistas esperan que la economía de ese país siga perdiendo impulso y sienta los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos a principios del 2019. Bueno, y hablando de negocios, la BBC destacó la escogencia de Colombia como sede de Amazon en Sudamérica. Así es, el medio británico explora las razones por las que el gigante del comercio electrónico escogió a Colombia por sobre Chile y Brasil, que también estaban en la puja por recibir a esta empresa. La BBC consultó con Raúl Gallegos, director asociado de Control Risk, quien destacó el clima de negocios favorable de Colombia, pero también factores externos como la crisis de Venezuela, que influye en que los empresarios se fijen ahora más en Colombia. Respecto a Brasil y Chile, el factor geográfico también juega a favor de Colombia. Sin embargo, aún no se tiene información muy clara sobre los posibles incentivos en impuestos que haya podido motivar esta elección. Según había anunciado Amazon, la meta es contratar a 400 empleados para finales de este mes y 600 para finales del año. El centro funcionará en Bogotá las 24 horas y ofrecerá asistencia en español, inglés y portugués. Bien para los colombianos. Indicadores de la jornada. Vemos que el Dow Jones se recupera un poco luego de esta semana difícil. El Standard & Poor's 500, en cambio, sigue cerrando a la baja, así como el Nasdaq compuesto de tecnología. En Europa, el único que cierra al alza es el indicador de Londres, mientras que el DAX alemán y el CAC 40 francés cierran en rojo, así como el Nikkei 225, afectado en parte por el resultado en China. Y en Latinoamérica vemos un cierre mixto. El IPC de México y el Merval de Argentina cierran al alza, mientras que el IPSA de Chile y el Índice General de Lima cierran en rojo. Y su cifra del día. $1.000 millones, el acumulado de la lotería Mega Millions en Estados Unidos, el segundo premio más alto en la historia de juegos de azar en ese país. Solo lo superó uno en el 2016 por $1.500 millones. Y seguimos esperando a que caiga. Gracias a usted. Muchas gracias. Y ahora hacemos una nueva pausa comercial. En instantes continuamos con más panorama político-económico. Julio Eguiman, diputado provincial.
Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Continuamos con Panorama Político Económico y en este momento se está hablando que a la Argentina puede llegar más allá de lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a desconocer parte de la deuda que está generando en los próximos años. Quizás no en el 2019, pero seguramente el desafío enorme para cualquier gobierno, sea este reelecto u otro, será justamente lo que para muchos es la nueva crisis de deuda que tiene una manera muy particular de desarrollarse que dista un poco de lo que fue la crisis final del 2001 y lo que fue la reestructuración de deuda a partir de el gobierno del presidente Kirchner, fundamentalmente en 2004 y 2005, en la primera parte, y luego también en el gobierno siguiente de Cristina Fernández de Kirchner, con lo que fueron los nuevos bonos que se destacaron justamente porque implicaron un nuevo acuerdo con los acreedores que tenían una enorme quita de deuda y que por supuesto implicó la reestructuración final de aquella crisis, que tuvo obviamente una cuestión no menor que fue lo que implicó la dificultad para acordar con todos, porque obviamente los fondos buitres, los holdouts, directamente se mantuvieron al margen, continuaron litigando y finalmente quien tuvo que asumir ese costo fue el nuevo gobierno al final del 2015 y durante el 2016, que implicó directamente el pago total de eso que había quedado al margen de la renegociación de la deuda argentina. La crisis financiera argentina puede llegar a tener una dimensión aún mayor de lo que muchos pregonan en el corto plazo. Vamos a compartirlo. Comenzamos ya con los temas de la noche. En Argentina se están combinando los elementos para el estallido de una crisis de dimensiones mayores. Por un lado, el programa económico del presidente Mauricio Macri no solamente no despega, sino que además se colapsa y pone en riesgo al país de profundizar la recesión económica. Y por el otro, el liderazgo político del presidente se encuentra muy golpeado y sus índices de aprobación están también por los suelos. El siguiente material es del periodista Alberto Vega, te invito a verlo. ¿Qué es lo que necesitamos los argentinos? Estar unidos y encarar cada uno de los problemas que se nos presenten de esa manera, diciéndonos la verdad y trabajando en conjunto. Pese al millonario rescate del Fondo Monetario Internacional, la administración de Mauricio Macri va en picada. En los últimos 2 meses el peso argentino se devaluó 51% y el mandatario tiene una desaprobación del 59%, la mayor desde que asumió el poder. Este lunes el jefe del gabinete reconoció que atraviesan un clima tormentoso y esperan más meses de recesión. Estamos atravesando un clima tormentoso producto de varios factores externos que se combinaron, ¿no? Ni la cuestión está en una crisis a veces tan terminal como se quiere plantear, ni tampoco que está todo bien. El empresario Mauricio Macri llegó a la presidencia en diciembre de 2015 con la promesa de recuperar la economía con reformas graduales y una lluvia de inversiones. Tras 2 años y medio de reestructuración, el capital no llega. La inflación que prometió mantener en un solo dígito cerró 2017 en 25%
y este año se estima que aumentará al 30. Y el dólar alcanzó los 29 pesos con 80 centavos. Para enfrentar la crisis, la administración Macri pidió un préstamo por $55,000 millones al Fondo Monetario Internacional. A cambio, se comprometió a seguir nuevas medidas de austeridad. Argentina rompió relaciones con el Fondo Monetario durante la administración de Néstor Kirchner, luego de liquidar los últimos créditos que recibió en 2001. El país debía $145,000 millones, mientras millones perdieron sus empleos y se quedaron sin recursos al no poder sacar dinero del banco por la restricción conocida como el corralito. Políticos opositores consideran que el gobierno de Macri está repitiendo fórmulas que no funcionaron en el pasado. Según encuestas de la prensa local, el 48% de los argentinos piensa que la peor decisión de Macri fue pedir un crédito al Fondo Monetario, y el 78% consideran que la economía está peor que hace un año. El descontento se ha trasladado a las calles. El pasado 26 de junio, la Confederación Federal del Trabajo convocó a una huelga general que paralizó al país. Cerraron negocios, el transporte público e incluso los aeropuertos. Fue el tercer paro general en lo que va del gobierno de Macri, situación que no se veía desde 2001. Pese a la crisis, la administración Macri pronostica que su economía crecerá al menos 1% durante 2018. El rumbo es un país que se integre a la economía mundial. El rumbo es lograr un país que sale de la mirada permanente de la autocomplacencia, de la cuestión reivindicativa, de mirar su fracaso buscando un culpable o un salvador mágico. Para Foro Global, con información de Alberto Vega. Y ahora hacemos una nueva pausa comercial después de este preocupante informe. Ya regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y llegamos al último bloque de Panorama Político-Económico en un programa muy particular porque lo que intentamos esta noche es desarrollar lo que ha sido esta crisis económica que ya no se la puede llamar de otra forma que no sea justamente como tal, en un panorama económico, financiero muy complejo que va a tener nuestro país de cara a lo que va a ser este último trimestre del 2018, seguramente el primero del año venidero, y además que va a marcar una agenda electoral en donde absolutamente todos van a buscar tomar distancia de un gobierno que está evidentemente con una enorme deuda pendiente con la mayor parte de la ciudadanía, quizás privilegiando, y eso es cierto, y recostándose sobre el núcleo más duro que llevó al presidente Macri a ser presidente justamente de la nación al final del 2015, en aquel balotaje que por un margen muy exiguo
terminó provocando que fuera presidente. Recordemos que ganó con el 51% contra el 49% del candidato del oficialismo, que en aquel entonces era Daniel Scioli. La semana próxima continuaremos con mayor desarrollo político y también económico en esto que es el panorama de todos los jueves por la noche aquí en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.